Bueno, les voy a leer una breve semblanza de Generación Espontánea. Generación Espontánea es una mítica antibanda de improvisación libre mexicana que ha sido activa desde 2006. Sus miembros actuales son Carlos Alegre, Sarmen Almond, Darío Bernal Villegas, Alexander Brook, Ramón del Buey, Misha Marx, Natalia Pérez Turner, Wilfrido Terrazas y Fernando Rigueras. El colectivo ha realizado más de 130 presentaciones públicas, grabado 4 discos y colaborado con numerosos artistas de prácticamente todas las disciplinas. El trabajo de la Generación Espontánea se caracteriza por la experimentación con instrumentos musicales acústicos, la exploración de distintas posibilidades de interacción entre improvisadores y la intervención sonora de los más diversos espacios, tanto públicos como privados. Bienaventurados quienes no se escandalizan de la Generación Espontánea. Hoy tenemos con nosotros a Natalia Pérez Turner en el cello, Alexander Brook en la viola, a Darío Bernal Villegas en las percusiones y a Fernando Rigueras con su guitarra. Bueno, este conversatorio se realizó porque la semana pasada se hizo también una intervención sonora con más piezas, bueno, la mayoría de las piezas, y pues queríamos, nos propusieron platicar sobre eso, ¿no? Sobre cómo distintas comunidades artísticas pueden colaborar entre sí o intervenir las obras entre sí, algo de lo que ellos han hecho bastante. Y bueno, Alejandro Marra también ha trabajado con ellos ya en varias ocasiones, que es el escultor, y pues nos van a platicar un poquito de su experiencia con estas colaboraciones y las intervenciones que suelen hacer, ¿no? Bueno, pues yo creo que primero le voy a ceder la palabra a Alejandro Marra para que nos cuente cómo conoció a la Generación Espontánea, desde cuándo colaboran y qué es lo que han hecho. ¿Desde cuándo? No me acuerdo bien. ¿14? 2014. Nosotros nos conocimos en un espacio que está en la San Rafael, que se llamaba Espectro Electromagnético. Ahí yo era parte de un colectivo que se llama Luz y Fuerza, en el que hacíamos este tipo de máquinas de ensamble de proyectores viejos para imagen en movimiento, un ensamble de imagen en movimiento. Y nos empezamos a llevar con ellos como en el sentido de hacer, pues básicamente era como juntarnos los domingos, echar unas chelas y a jugar un ratito, a improvisar. Nosotros improvisamos la parte visual y ellos toda la parte sonora, y a partir de ahí pues no hemos parado de colaborar y vernos en distintos eventos. Y bueno, también con varios de ellos colaboro en otros proyectos. Con Fernando particularmente hicimos parte de su obra, también implica hacer instalaciones sonoras, entonces yo también le ayudé a resolver varias cuestiones técnicas de esas instalaciones. Entonces hemos ido como, pues eso, como yendo por los caminos que cada uno nos hemos armado, y termina siendo interesante porque, bueno, en realidad también muchas de estas veces tienen sonido y se presta mucho para la chamba que hacen de improvisación sonora, pues básicamente como para enredar un poquito más, ¿no? Y de ahí sale toda nuestra chamba. A mí, en lo personal, el trabajo que hacen ellos me parece increíble. Cada vez que los veo, he visto varias intervenciones. O sea, me gusta más siempre que no estén interviniendo una pieza de alguien, pero aún así creo que son, o sea, es muy versátil su chamba en ese sentido, ¿no? Que puede parecer que está hecha para una u otra cosa, pero en realidad está siendo creada en este momento. Eso me parece importante su chamba. Natalia.
A mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho del trabajo de Mara es que es luz y cuestión mecánica, ¿no? No hay una onda electrónica, sino todo es mecánico, tiene que ver que siento que tiene que ver con instrumentos acústicos, con jugar, ¿no? Siento que en ese punto nos encontramos muy bien, ¿no? No hay cosas extras, es la mecánica y la luz que les echan a dar las cosas y lo que sucede, ¿no? Producen ruidos, se hacen formas, y creo que, ¿no? Como la batería que hace un sonido súper sutil, pero también la maquinaria hace un ruido. Entonces hay una cosa ahí que a mí me parece como muy orgánica, ¿no? Y siento que en ese sentido como que también nos encargamos mucho. Sí, y además, no, a pesar de ser mecánico, no es un sonido como constante, ¿no? Como las máquinas suelen hacer como tac, 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 y de patear, ¿no? Sino estas, y creo que está justo en la idea que tiene Mara de ciertas piezas, eso, ¿no? El sonido va cambiando muy poquito a poco, también es súper sutil, o sea, hay que estarla escuchando un rato para decir, ya cambió, pero es eso, no es un sonido fijo, sino que muta poquito a poco, pero al mismo tiempo es la misma cosa, ¿no? Y justo, vaya, yo en lo personal cuando vi estas piezas en 2020, ¿sí? Así inmediatamente hay que tocar con eso, ¿sabes? No, que no. No, déjame, préstame tu maquinita. Fernando. Pues yo creo que algo que es importante justo es esto que acaba de pasar, o sea, son mecanismos que entrañan también como un factor importante de interpretación, ¿no? No hay, o sea, no es un movimiento perpetuo, constante, cíclico, exacto, ¿no? Como podemos ver en las piezas de allá, pues ya parte, digamos, también de la idea es que se vayan deshaciendo y creo que todo en general es así, ¿no? Todo se va estropeando bellamente. Pero creo que es una idea también muy atinada, pertinente, como sucede en general, ¿no? Con los procesos, el cuerpo, como que en el fondo entrañan un poco también, ¿no? La idea de un proceso que va gestando y va deviene ya después en una forma distinta, ¿no? Más allá pues como del accidente, ¿no? Creo que lo que representa al final también pues es ese flujo, ¿no? Que puede también como suceder a nivel sonoro, ¿no? Lo que sucedió en este momento, lo que sucedió también hace unas semanas, ¿no? Con la intervención que hicimos, y hace varios años, ¿no? También, en ese sentido creo que los procesos también han sido como muy cercanos, ¿no? Yo recuerdo una intervención que hicimos justo en el espectro electromagnético con Guido Tamés, que igual estaba ahí adentro, ¿no? De esta otra pieza sin percusiones, y cómo estas piezas pues envuelven también situaciones, ¿no? que van generando encuentros, que van abordando sitios, espacios, que generan también pues eso, un espacio particular en sí mismo, ¿no? Creo que hay un montón de cosas que se pueden comentar o que podemos aproximar tanto a la obra de Alejandro como a pues sí, la manera en la que hemos interactuado, ¿no? Desde nuestra práctica, pero también desde pues eso, como los territorios comunes, ¿no? Los cruces, desde estos proyectos con Luz y Fuerza, y ese proceso que ha venido pues caminando de forma paralela también. Creo que es importante pues justo este momento de encuentro también aquí, porque concreta un montón de otros procesos que quizás no son tan evidentes, pero bueno, ya ustedes nos dirán también, ¿no? Cómo perciben también estas intervenciones y qué preguntas les surgen de ahí, ¿no? Es importante también este feedback
Pero yo nada más quería decir una cosa sobre la interacción con las culturas de mar. Creo que es la primera vez que a mí me toca, por lo menos, que estamos tocando con las culturas en una situación de exposición. Creo que es muy... O sea, porque generalmente lo que hacíamos con Luz y Fuerza, por ejemplo, era tratar de hacer partituras. Entonces, en realidad, trabajamos mucho más desde la práctica de la música, de una composición colectiva, con una línea temporal fija, con un desarrollo, con un principio de la dramaturgia. Y aquí, y debo decir muy a favor del resultado, estamos justamente como lo que decía Darío, estamos en esta cuestión cíclica, orgánica, imperfecta, que se presta mucho más para improvisar sin digamos, los aspectos problemáticos que puede tener la música. ¿Con qué otros artistas han trabajado? O sea, ¿con qué otras disciplinas? Supongo que yo quería como comentar, igual ahorita, de alguna manera, esta falta de simplicidad o falta de precisión o el sonido mismo que hacen las piezas, en algún punto como que puede facilitar esa improvisación, pero últimamente ustedes también han hecho, son como el favorito de todo el mundo de intervenir mi pieza, ¿no? Pero pues hay muchas como que son como difíciles de interpretar, te pueden haber una cosa, entonces en ese sentido, no sé, supongo que cambia la complejidad de la lectura, de cómo se improvisa sobre algo, y dos, cómo lo ve alguien más también, ¿no? Porque creo que es fácil desde el lado del que lo está escuchando o viendo, como encontrar sentido en lo que está sucediendo, pero en realidad pocas veces tiene sentido, ¿no? O sea, se nota definitivamente una intención, pero digo, igual también nosotros tenemos una relación más larga y es más fácil como encontrar lugares o no sé lo que sea que se encuentre, pero pues, de repente que te hablan así, oye, pues hay un canal que quiere que intervenga, no sé. Estas piezas lo que tienen especial es, digo, eres tú, pero podría, tienen esta cosa que tienen sonido y tienen movimiento, entonces de ahí pues es muy fácil como escucharlas y irse por los movimientos y por el sonido, tienen como una cosa muy musical, ¿no? Y esta cosa espacial también, que no sé, digo, eso es que nos encontramos ahí donde el cubano pues era una cosa que estaba ahí, muy bien que estaba en la pared y tenía que hacer cosas con eso. Pues es que aquí termina siendo la obra como parte de... Pues es que no puedes como meterte dentro de la obra, meterte dentro del sonido, meterte dentro de las luces que se producen. No es algo que es muy fácil meterse dentro y un poco como tratar de volverse parte de la obra. De nada. Y a ti, Ale, por ejemplo, trabajar con ellos, ¿cómo, o sea, ha sido una influencia de alguna manera en tu obra? O sea, sí, muy grande. Yo siempre digo que ellos me arreglaron la forma en que escucho la música. Eso está diciendo. Sí. No, digo, en el sentido que prefiero apreciarlo en vivo, la música, que escuchar unos discos, ¿no? A veces con mucho tiempo. Y definitivamente el proceso de Luz y Fuerza y generación espontánea tiene todo que ver con las máquinas que yo hago ahora, porque ahí se diseñó, pues ese fue mi primer acercamiento también a los mecanismos. Y inclusive hicimos la misma Brenda Fiesta, hicimos un evento que fue una intervención en el Teatro de la Ciudad, en el que sí fue todo un proyecto ya más, bueno, tomando un extracto de la Divina Comedia, como una partitura más específica en la que se tuvo que construir muchas más cosas.
desde el punto de vista de los aparatos que nosotros como colectivo usábamos, se tuvo que interactuar también con muchas más personas y creo que sí, definitivamente ha sido un crecimiento bastante orgánico en el sentido de que no... Creo que lo bonito de todo es que nadie le pide nada a nadie, ¿no? Simplemente es como aceptarnos como somos, lo que traemos, lo que existe, por lo que estamos aquí y aprovechar esa interacción para generar pues, estos eventos que tienen, yo creo que tienen mucho que ver con el discurso principal de la exposición, que es como pues el tiempo, así como este tipo de toquines, hay millones de maneras de leerlos, de percibirlos, y entonces yo creo que también esa es una parte que entender este sentido de la improvisación que definitivamente antes de conocerlos yo no tenía ni idea, yo escuchaba rey y rock and roll. Como que entender todos estos procesos de improvisación es, o sea, mucho de eso ahí en estas piezas. Gracias. Todo eso del movimiento que menciona Natalia es muy rico para tocar, ¿sabes? Porque no es, volviendo al ejemplo que decías del cubano, pues era básicamente una pieza que se asemejaba a una partitura, ¿no? Entonces, como que es muy obvio, ¿no? Como te puedes acercar a una pieza así, pero en las piezas de Marra y con Luz y Fuerza el movimiento es súper importante. O sea, Luz y Fuerza no nomás es proyecto algo y ya, sino también utilizan la pared o donde sea que estén proyectando y las cosas se mueven, ¿no? O con los prismas y todos esos chucheles que tienen con nosotros también, o sea, empiezan a generar movimiento dentro de la luz. Y eso para tocar es un estímulo muy padre, ¿no? Porque no es nada más el sonoro o no nada más el interpretar el garabato, lo que sea, sino ver cómo se está moviendo esa luz que está proyectando Marra y cómo yo la traduzco a sonido. Eso es muy padre de las piezas y es la colaboración con él y con Luz y Fuerza. Ahí creo que está interesante eso lo que dicen. Y me pongo a pensar como el punto de la corporalidad, ¿no? O sea, como el proceso del cuerpo humano, ¿no? O sea, como en las escuchas, ¿no? O sea, cómo se escucha al otro que está en la misma sala, pero cómo también se interpreta lo que sale de los objetos, ¿no? Y cómo a partir de esos objetos también se juega para reinterpretar la escucha y crear a partir de eso, ¿no? Y luego pienso en el cuerpo del objeto, de cómo también hay como una investigación, ¿no? Cómo suenan las cosas, ¿no? O sea, como... Pues me quedaba pensando, no sé si de repente, o sea, el uso de los materiales, ¿no? Porque ciertos materiales y porque otros materiales, ¿no? Y cómo esta exploración sonora del cotidiano también puede llegarse a convertir en otras cosas. Pues ahí sí, o sea, digamos, la elección de los materiales sí viene en un sentido de que yo estoy construyendo un mecanismo, una escultura que sé que se va a mover. Entonces, ese sonido tiene que ver mucho con la imprecisión de la factura de la pieza y del diseño. Si yo conocí este material y lo hice sonar y dije, pues es poca madre y quiero hacer algo con esto, ¿no? Los conseguí, lo armé y resulta que el mismo movimiento que hace la máquina los hace chocar, o sea, no necesitas un estímulo externo. Ahora, tienen estos elementos que lo permiten girar, ¿no? Entonces, con cualquier otro, o sea, el mismo golpe de uno se convierte en una consecuencia que se va sumando. Entonces, y en general, sí hay algo, creo que lo que yo más he dejado como al azar es ese sonido. Nunca he tenido la intención de que genere un sonido en particular. Definitivamente la elección de los materiales está para que generen un sonido. Esa que estamos escuchando
si fuera una máquina perfecta, o sea, digamos, son hexágonos, ahorita lo pueden ir a ver, son hexágonos que suben y bajan, concéntricos que suben y bajan. Y entre ellos están unidos por nudos de un material elástico, que yo los hice, todos esos nudos. Entonces es imposible tener el mismo nudo con la misma tensión en cada uno de los nudos. Entonces, si fuera de alguna manera hubiera encontrado yo el método para hacerlos todos perfectos, pues esto subiría y bajaría de una manera en la que no se tocarían. ¿Sí? Entonces, definitivamente también está... O sea, el hecho que yo tampoco soy ingeniero y tampoco, o sea, les digo, con luz y fuerza empecé a generar mecanismos, pero desde la nada, ¿no? Estos mecanismos se mueven con un motor de microondas. La banda que los hace girar está usada al revés de como se usa en todos los mecanismos siempre. Entonces, como siempre fue jugar con elementos y dejar un poco que hagan lo que hagan, permitiendo ese error que desde el punto de vista de mi proyecto también es, pues tú nunca vas a ver esa misma forma, por más que te quedes aquí los 2 meses y medio que dura la exposición, ¿no? Porque esa misma forma pues también tiene reflejos, y esos reflejos nunca van a ser el mismo, el sonido nunca va a ser el mismo. Entonces, sí hay algo que yo me permito no diseñar, no pensar en eso, justamente para que tengan estos gestos las máquinas, que son gestos que son propios de los estructuras, no son diseñados. Es interesante esto que decías, como de interacción ya en este espacio con todos los elementos, ¿no? El juego. O sea, a mí me parece que lo que se genera es más como una suerte de ecosistema, ¿no? Que va retroalimentando un poco lo que va sonando y por ahí, pues, de pronto también con las imágenes pasa eso, ¿no? Todo el tiempo estamos atentos a lo que hay. De pronto volteo y hay un destello por ahí que puede como guiarte hacia un lado, y eso pues a lo mejor puede decirle a él otra cosa. Bueno, hay una reacción ahí que va generando, ¿no? Como algunas consecuencias o algunos accidentes o algunos encuentros nada, ¿no? Pero sí, no es algo que se ajene en ningún momento, ¿no? Creo que sí hay una conciencia del espacio, de los cuerpos que están interactuando, los cuerpos que están sonando y los cuerpos que están incidiendo también. Eso me gusta también de esta exposición, como que no se contamina nada. Creo que fue muy pertinente esto de los sensores, por ejemplo, ¿no? Que no esté todo el tiempo sonando las piezas, que hay espacios también de silencio. Sí, creo que en ese sentido funciona también como una conciencia instrumental interesante. ¿Alguien más que guste preguntar algo del público? Sí, yo siempre que he tenido la oportunidad de escucharles, me he preguntado en qué grado influye lo que parece a lo que decías tú, de saber que hay más oídos concluyendo en el espacio que están interviniendo o en el lugar donde estén tocando. ¿Cómo es que ustedes saben prácticamente que sigue? ¿O cómo es que no saberlo influye en lo que pasa después? No sé si es la pregunta. Yo creo que nunca sabemos que sigue. Sí, aunque lo sepas, no necesariamente va a pasar. ¿Crees que lo sabes? Exacto. O sea, solo sabes que va a terminar. Sí, muchas veces yo siempre siento esa tensión al final de que no acabe. Es algo que me parece hermoso porque se vuelve una cuestión impredecible también. Claro. O sea, como que es parte de la obra incluso, pero de lo que implica la improvisación y meterse mucho en ese nivel de escucha o de atención a lo que lo rodea, a quienes escuchamos y quienes están interpretando. También pasa lo opuesto, ¿no? O sea, que ya acabe, y no acaba. Pues es justo ese
mejor, imprevisible, que diría para bien y para mal. Yo no tenía tantas, o sea, no los he escuchado tantas veces, probablemente, yo creo que unas 3, 4 veces cuando mucho. También, cuidado, pero también creo que hay una sincronicidad, ¿no? O sea, ya después de haber tocado tanto tiempo, tantas veces, ¿no? Y creo que esto de los invitados también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, hay algunos que se quedan porque tienen esa línea, ¿no? Como que encuentran ese acompañamiento, pues. Entonces creo que sí, el nombre no es acertado porque pues, como que es algo que fluye y que no se deja intervenir por estos agentes que pueden llegar y decir, pues invítenme o voy a quedar yo, sino que pues es como caile, ¿no? Caile y súbete a la ola y vemos qué ocurre, ¿no? Vemos qué pasa. Me gusta esto de la conformación también, ¿no? Que no siempre son todos, ¿no? O sea, yo particularmente también trabajo como en procesos colectivos y siempre lo que uno dice en ese tipo de contextos es que somos los que estamos, ¿no? Entonces, de agentes de relaciones espontáneas siempre son los que están y siempre son distintos a veces, ¿no? A veces unos más que otros, ¿no? Y eso también, yo también pienso que también tienen su, ¿cómo decirlo?, como su complicidad, ¿no? Y entonces ya también esta onda de no sabemos qué va a ocurrir, o sea, es la broma, ¿no? Porque sí saben qué va a ocurrir, o sea, porque hay una complicidad también a partir del ensayo, de la propia improvisación. La improvisación, bueno, sí es como a ver qué sucede, qué ocurre, pero también ya hay una cierta complicidad entre ustedes, ya se saben escuchar, ¿no? De una manera totalmente distinta, ¿no? No es lo mismo que Mario y yo nos pongamos a tocar ahorita que ustedes nos vienen tocando desde hace mucho tiempo. Y ya se escuchan de esa forma distinta, ¿no? O sea, Miguel, Darío, ¿no? Y hay como un feedback, ¿no? También una comunicación entre ustedes. No sé, como percibo eso. Un diálogo, ¿no? Pues es que sí acabas conociendo la persona, pero yo lo traduciría a un diálogo con alguien que conoces, con alguien que no conoces, sabes quién es, qué es ¿no? Tienes la afinidad, pero realmente no sabes de qué vas a hablar con él. Si topas con un cuate en una fiesta, Dios se pone, ¿no? Que no es lo mismo con alguien que te acabas de topar y a lo mejor hay una afinidad en ese momento y lo cotorreas y bueno, tal vez no es tan claro qué es lo que se va a hablar, pero es un poco eso, ¿no? Digo, creo que todos nos conocemos, la forma en que tocamos, los recursos que tenemos, etcétera, cómo los usamos, pero al final del día está también esta cuestión de explorar y de que te encuentras con algo en lo mismo, ¿no? O alguien trae algo que no había llevado. Ay, no, empieza a hacer cosas raras. Es la mamadita. Y ay, güey, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ese güey con eso, no? Entonces, ahí, y su papá de donde se retroalimenta, le cae agüita a la planta, ¿sabes? Y ya. Pero eso mismo es generado por ustedes, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la lanza del maestro Riguera, se tapa su lata. O sea, ya es también un leitmotiv, ¿no? Tampoco es como que... No, claro, todos tenemos nuestro leitmotiv. Cada uno podría decir, a ver, este güey siempre hace esto y esto, ¿no? Todos tenemos nuestra lata. Pero por un lado también es eso, ¿no? O sea, no es que nosotros no sepamos nuestros recursos de siempre, ¿no? No es que Miguel no sepa que siempre trae su lata. Para mí es más bien, ok, ¿qué voy a hacer hoy con esa pinche lata, no? Ya saben que hago tal madre, ya saben que sigue, ¿no? Porque también si tú te quedas en que hago esto y esto funciona, pues más evidente es, ¿no? Ahora sí más evidente es la lata, ¿no? Otra vez le veas ahí que funcione no quiere decir que está bien. Entonces lo mejor, haz otra cosa y que se vea la chingada, pero eso le da más a la gente con la que está tocando que siempre. Y esa misma libertad creo que es lo que hace que la tocada funcione, ¿no? Como que yo creo que, o sea, trasladándolo a las piezas igual, yo también me tomo esta libertad de no querer ser preciso, no querer que funcione perfectamente todo el tiempo, sino que funcione. O sea, el chiste es que ande, ¿no? El chiste es
podamos estar aquí y esté funcionando, ¿no? Que tengamos cómo interactuar. Justo, no es eso, o sea, ahora cómo mi lata va a funcionar con esto, con eso, con esa, ¿no? Ese es el elemento ahorita clave. ¿Qué vamos a hacer con las piezas de Marra para que interactúen con nosotros, ¿no? No que sea un instrumento ahí, pero como el camión, ¿no? O sea, sí. Aparte, bueno, a mí se me hace interesante cómo se observan, ¿no? O sea, cómo hay incluso el hecho de que el cuerpo está anunciando algo, un gesto, ¿no? También lo pienso en las mismas piezas, ¿no? Cómo anuncian algo. De repente se ven muy sutilmente, ¿no? Entonces es como de, ¿qué va a hacer, no? De repente yo ya te veía ahí atrás, ¿no? Y era como, o sea, como justo también el cuerpo, o sea, sí está el sonido y la creación y lo que cada uno tiene para jugar, ¿no? Pero también cómo se usa el propio cuerpo para explorar estos sonidos y también el gesto que anuncia al otro que está ejecutando y a nosotros como que estamos de escucha, ¿no? Que va a pasar otra cosa, o tal vez no, ¿no? Y puede ser todo un engaño. O sea, que vuelvan a disfrutar, pero realmente no explota. Eso está chido. Y lo veo también en las piezas, ¿no? Como pueden estar quietas de un momento y sonar diferente, de repente, ¿no? Eso me recuerda un poco a Sarmen, ¿no? Sí. Todo lo que hace con su cuerpo para emitir sonido.